Durante gran parte de la guerra en Ucrania, la atención se ha centrado en las pérdidas de tanques de Rusia y su dependencia de vehículos de la era soviética que están siendo destruidos por Ucrania. Pero los problemas de reservas de Rusia van más allá de eso. Más allá de los tanques, Rusia se está quedando sin algo más que es vital para su esfuerzo de guerra, algo poderoso, insustituible. Lo único que ha permitido a Rusia mantener su brutal campaña aérea contra Ucrania se está extinguiendo. Rusia se queda sin bombarderos y no puede reemplazar los destruidos. Hay una crisis profunda en el sector de la aviación de Rusia, y eso significa un desastre para los planes de Putin para 2027. Actualmente, nada ilustra mejor los problemas de Rusia que lo que ocurre con sus bombarderos Tu-22. El 16 de junio, Euromiden Press reveló que Rusia comenzó su guerra con Ucrania con un arsenal de 41 bombarderos Tu-22 M3. Ahora, puede que solo le queden 9, ya que los bombarderos han sido destruidos por Ucrania o han sufrido fallas muy lejos del frente, muchas veces dentro de la propia Rusia. El medio United 24 respalda este informe, señalando que un accidente de un Tu-22 M3 ocurrido en la región de Irkutsk en Rusia en junio es el tercero que sucede en otros tantos años, ya que en 2024 y 2025 ocurrieron incidentes similares, ambos en la misma base aérea de Beliai, que está en esa región. Ahora, el medio afirma que hasta el 70% de toda la flota de Tu-22 de Rusia se ha perdido. Eso es un problema, por dos razones. Primero, está lo que el Tu-22 se supone que debe aportar y lo que significa para Rusia la pérdida de tantos de ellos. Este avión fue el primer bombardero supersónico producido en la Unión Soviética y ciertas variantes del Tu-22 se usan en su ejército desde los años 60. No vamos a fingir que es el mejor bombardero del mundo. No lo es. Su velocidad supersónica y capacidad de lanzar distintos misiles de crucero y bombas planeadoras lo hacen valioso para el ejército ruso que busca debilitar a Ucrania con ataques aéreos constantes. Cada Tu-22 que cae es una aeronave que ya no puede usarse para bombardear a Ucrania con misiles y bombas. Y ese es un problema que Putin no quiere enfrentar. Pero el problema mucho mayor es este. Rusia no ha fabricado ningún nuevo Tu-22 desde 1993 Xiaomi. Rusia ha estado perdiendo Tu-22 a montones, y absolutamente ninguno de ellos está siendo reemplazado. La Operación Telaraña de Ucrania destruyó 12 solo en junio de 2025, atacando bombarderos que estaban ubicados en las bases de Beliai, Oleña y Diaghilevo. Desde el inicio de la guerra, al menos 24 Tu-22 han sido destruidos o dañados, y todo lo que Rusia tiene es un programa de modernización diseñado para las reservas decrecientes de Tu-22 que aún tiene en su arsenal. No hay repuestos. Incluso daños menores en estos bombarderos pueden causar su baja total, ya que Rusia no tiene cómo repararlos. Eso significa que cada Tu-22 que se pierde es un bombardero que Rusia nunca podrá reemplazar. Lo peor es que no poder reemplazar los bombarderos perdidos afecta más de un modelo. Es un problema sistémico de fallas en la producción que se extiende a toda la industria aeroespacial rusa, tanto militar como comercial. Regresemos en el tiempo a enero de 2026. En ese mes, ocurrió algo interesante en la empresa de diseño y fabricación de aviones Tupolev, que era responsable de construir el Tu-22 junto con varios otros bombarderos rusos. El director ejecutivo, Alexander Bobryshev, tomó la sorprendente decisión de renunciar, o más probablemente fue obligado a hacerlo, y fue reemplazado por un hombre llamado Yuri Ambrosimov, quien anteriormente se desempeñó como subdirector general de Economía y Finanzas. El cambio de liderazgo fue especialmente notable, porque ocurrió poco después de una ola previa de purgas en 2024, y significa que la empresa que fabrica y repara el Tu-22, M3 Tu-160 y Tu-95 MS ahora está bajo una nueva administración. ¿Por qué debería importarte? Si sabes algo sobre Rusia, los cambios en la cima de las empresas no suelen ocurrir a menos que esté pasando algo tan catastrófico detrás de escena que no pueda ocultarse con sobornos y favores por debajo de la mesa. Eso es justo lo que sucede en Tupolev. Bobryshev salió debido a demandas del Ministerio de Defensa ruso contra su empresa, casi todas por incumplimiento de contratos de Tupolev. Se presentaron demandas y la empresa pagó millones, pero eso no hizo nada para cambiar la realidad. No se cumplían los objetivos de producción en la rama militar ni en la de aviación civil de la empresa. Defense Express reveló algunos números interesantes. Señaló que el Ministerio de Defensa de Rusia
recibió casi $53.5 millones en pagos totales por acuerdos judiciales de Tupolev. Ese número es interesante porque equivale al costo de modernizar un Tu-95MS, y es cerca de una cuarta parte de lo que Rusia invirtió en construir un Tu-160M. En otras palabras, no es mucho. Si eso es todo lo que reclamó el Ministerio de Defensa de Rusia, dice mucho sobre el estado de la fabricación de bombarderos rusa. La empresa que se supone debe estar renovando la envejecida flota de Rusia, ni siquiera pudo sacar un solo Tu-95MS de fábrica. Más allá de eso, la empresa también se suponía que debía producir 4 Tu-160M para el ministerio, todos los cuales debían construirse entre 2022 y 2023 y entregarse en 2025. Pero solo 2 llegaron alguna vez al ejército ruso, y ambos llegaron en 2026, que es un año después de la fecha límite inicial. Las entregas tardías son una cosa, pero llegar tarde y solo cumplir la mitad de un pedido clave muestra que algo anda muy mal en el principal fabricante de bombarderos de Rusia. Incluso podemos sumar algunos problemas relacionados con el Tu-22M3. Tupolev supervisa la modernización de ese bombardero soviético envejecido. Al iniciar el programa, Tupolev dijo que modernizaría hasta 30 bombarderos para el ejército ruso. ¿Cuántos ha logrado? 2. Uno en 2018 y otro en 2023. Por supuesto, 30 es una meta bastante ambiciosa ahora que Rusia tiene tan solo 9 Tu-22. Entregar solo 2 bombarderos modernizados en 5 años es un ritmo ridículamente lento. A ese ritmo, habría tomado 75 años terminar todo el lote. Para entonces, incluso un Tu-22 modernizado estaría tan obsoleto que el bombardero no tendría sentido. El cambio de liderazgo debería resolver estos problemas. Pero la realidad es que estos problemas no se pueden solucionar. Tupolev no estaba incumpliendo plazos ni entregando menos de lo prometido porque su gente fuera perezosa o porque la empresa estuviera tan mal administrada que no pudiera cumplir con contratos básicos. Lo que toda esta saga de Tupolev nos muestra es que la empresa simplemente es incapaz de cumplir con los pedidos porque no tiene lo que necesita para hacerlo. Este es el mismo problema que hace que cada Tu-22 que Rusia pierde sea irreemplazable. Rusia ya no puede construir más. Y este es un problema que no va a mejorar. Hay un par de razones por las que la industria aeroespacial de Rusia está en el estado en el que está. Ya hablamos de las células de la era soviética, y pronto explicaremos por qué es un gran problema. Pero también hay que considerar el factor costo. Modernizar un solo Tu-95MS le cuesta a Rusia más de $45 millones, informó Pravda en mayo de 2025. Un solo Tu-160, que es el bombardero ruso más parecido al formidable B-52, Stratofortress estadounidense, cuesta alrededor de $500 millones construirlo, lo que es aproximadamente 5 veces más que el B-52. Son precios altos considerando que Rusia enfrenta una guerra que ya le costó cientos de miles de millones de dólares. Y cuando esos bombarderos vienen con la advertencia de que no pueden ser reemplazados y muchas veces ni siquiera pueden ser reparados si se quedan varados o presentan problemas técnicos, entonces, naturalmente, tienes a un Ministerio de Defensa ruso que duda en gastar en una flota de bombarderos que necesita urgentemente una renovación. Todo esto nos remite a los principales problemas actuales de Rusia con sus bombarderos: estructuras de avión antiguas y falta de recursos para construir o reparar. Antes de analizar ambos problemas, recuerda que estás viendo The Military Show. Si te gusta lo que ves en nuestro canal, asegúrate de suscribirte hoy mismo. El problema de las estructuras aéreas soviéticas es devastador para la flota de bombarderos rusa. Mencionamos los tanques en la introducción de este video, y se ha hablado mucho sobre cómo Rusia no solo depende de blindados de la era soviética para su operación terrestre en Ucrania, sino que también se está quedando rápidamente sin sus reservas de esa época. Uno de los mayores problemas que enfrenta Rusia en este aspecto es que se ve obligada a desmantelar varios tanques antiguos solo para lograr que uno vuelva a funcionar. Euromiden Press informó en abril que Rusia se estaba quedando sin T-70 y 2B para reacondicionar y comenzó a canibalizar T-70 y 2A, antiguos solo para poner algunos tanques en el campo de batalla. En ese entonces, Rusia tenía entre 800 y 900 T-72A, pero solo unos 500 eran candidatos para reacondicionarse. El resto se desmantelaría para obtener piezas para el reacondicionamiento, y Rusia probablemente no tendría lo suficiente para poner en funcionamiento los 500 tanques que podían reacondicionarse. Ahora imagina ese problema en una flota de bombarderos con solo unas pocas docenas de fuselajes disponibles, no cientos. Todavía hay que recurrir a la canibalización, pero Rusia se queda sin piezas más rápido y como con sus tanques no tiene instalaciones para fabricar más.
Estos son, en su mayoría, bombarderos de la era soviética, y Rusia cerró hace mucho tiempo muchas de las plantas que fabricaban las piezas utilizadas para construir estos fuselajes hace décadas. El National Security Journal también destaca este problema, señalando que Rusia tenía una flota de bombarderos de alrededor de 120 entre sus reservas de Tu-22, 95 y 160 cuando Vladimir Putin lanzó su invasión a Ucrania. En ese tiempo, un tercio de la flota estaba fuera de servicio por reparaciones o modernización. Aún así, se creía que la flota de bombarderos era suficiente para enfrentarse a Ucrania. No lo era. Y ese es el problema, ya que el único de estos 3 bombarderos que sigue en producción es el Tu-160. Y como vimos con los problemas de Tupolev, esos fuselajes no se están construyendo ni remotamente lo suficientemente rápido como para compensar las pérdidas de bombarderos que Rusia está experimentando. Desde que se reanudó la producción del Tu-160 en 2019, solo se han entregado 6 a las Fuerzas Armadas rusas. Rusia perdió el doble de esa cantidad de bombarderos solo en la Operación Telaraña, y ha perdido muchos más además de esos. La producción de los Tu-22 y 95 de la era soviética finalizó en 1993, cuando la Federación Rusa prefirió ahorrar el dinero en vez de invertirlo en más bombarderos tras la caída de la Unión Soviética. En 2026, Rusia necesita que esas fábricas funcionen de nuevo, pero ahora es imposible. Gran parte de la infraestructura utilizada para fabricar estos bombarderos antiguos fue desmantelada en los años 90, y gran parte del conocimiento necesario para construirlos se ha perdido con quienes lo poseían o es inaccesible por otras razones. Por esto, cada bombardero que pierde Rusia es irreemplazable. Y para empeorar las cosas, este es un problema que vemos en todas las Fuerzas Armadas rusas. Los sistemas soviéticos en los que Putin confía en la guerra contra Ucrania son irreemplazables una vez perdidos. Geopolitical Monitor señala que los Su-25 ya no se fabrican, por lo que su fuselaje enfrenta los mismos problemas que los bombarderos rusos. La familia de tanques T-80 tampoco puede ser reemplazada, lo que significa que cada nuevo T-80 que vemos en el campo de batalla, en realidad, es solo otro T-80 reacondicionado que Rusia logró crear desmantelando piezas de otros T-80. El avión ruso A-50 de alerta temprana y control aéreo está en la misma categoría. En resumen, si fue hecho en la era soviética, Rusia ya no puede reemplazarlo por falta de herramientas y conocimiento. Esto ocurre cuando un ejército no se moderniza ni invierte en el mantenimiento de los sistemas antiguos de los que depende. Las reservas empiezan a escasear eventualmente. Volviendo a los bombarderos rusos, esto explica por qué importa que muchos de estos fuselajes sean irreemplazables. Rusia no ha usado sus bombarderos como se esperaba durante la guerra. Aprendió desde el principio que volar aviones sobre territorio ucraniano era una receta para el desastre. Para mayo de 2022, Ucrania había destruido 199 aviones rusos, informó UKR Inform en ese momento. Y la respuesta de Putin a eso fue retirar los cazas y bombarderos fuera del alcance de las defensas aéreas de Ucrania. La estrategia desde entonces ha sido simple: enviar bombarderos y cazas al aire, hacer que lancen misiles de crucero y bombas planeadoras, y luego hacer que regresen sin tener que entrar al territorio de Ucrania. Es una estrategia en la que Rusia ha confiado durante años y que ha estado tratando de intensificar en 2026. El 1 de junio, France 24 informó que Rusia había lanzado 211 misiles contra Ucrania en mayo, lo que fue uno de los totales mensuales más altos desde el inicio de la guerra. Euromiden Press revela que Rusia está lanzando de 180 a 250 bombas planeadoras contra Ucrania cada día, lo que requiere realizar 200 salidas diarias, lo que a su vez somete a los pilotos y a las estructuras de sus aeronaves a una enorme presión. Compara esta tasa de ataques aéreos con el problema de bombarderos de Rusia. Rusia usa bombarderos para lanzar misiles de crucero y bombas planeadoras. Cada vez que uno de esos bombarderos cae, ya sea por un ataque ucraniano en una base o por simples problemas de mantenimiento causados por volar demasiadas misiones, eso es una capacidad de ataque que queda permanentemente fuera de servicio. Poco a poco, pero con seguridad, Rusia se está quedando sin sus insustituibles Tu-22 y Tu-95, y no está construyendo el Tu-160 ni de cerca al ritmo necesario para mantener la presión. Cuando se acaben los bombarderos, cesarán los ataques. También está el tema nuclear. Tras la Operación Telaraña, donde Ucrania destruyó varios bombarderos rusos, se discutió mucho sobre cómo esto afectó la amenaza nuclear de Rusia. El Tu-22 es capaz de portar armas nucleares al igual que el Tu-95 y el Tu-160. Si esas aeronaves son irreemplazables o se fabrican tan lentamente que es casi irrelevante, la amenaza nuclear aérea disminuye rápido.
Cada Tu-22 que cae también reduce la capacidad de lanzar armas nucleares, y esa pérdida no se puede reemplazar. Dado lo mucho que a Rusia le gusta presumir su poder nuclear como táctica de intimidación, el colapso en tiempo real de una gran parte de su tríada nuclear es una situación que debilita activamente a Rusia en el escenario global, no solo en Ucrania. La amenaza nuclear de Rusia se debilita cada mes, pero el mayor problema para Putin es que no hay forma de recuperarse mientras siga la guerra en Ucrania. Ya hablamos del problema de las aeronaves soviéticas y de los muchos problemas porque Rusia depende de bombarderos antiguos que no pueden repararse ni reemplazarse. El problema principal es que la fabricación de aviones en Rusia está en crisis. Lo vemos en los plazos incumplidos y la lenta producción del Tu-160. Sin embargo, al analizar la aviación comercial rusa también surgen problemas. Un informe de agosto de 2025 de Reuters reveló que Rusia dependía cada vez más de rutas indirectas y costosas para importar los componentes necesarios para mantener sus 700 aviones en funcionamiento. El gran problema es que la mayoría de esos aviones son de Boeing y Airbus, que no son empresas rusas. Las sanciones afectan fuertemente a la industria aeroespacial rusa. En enero, el Moscow Times informó que una de las soluciones de Rusia para la escasez inevitable que crea esta situación será enviar a las aerolíneas rusas en 2026 y 2027 aviones de la era soviética almacenados. Eso no es una solución. Es una continuación del problema que estamos viendo en la flota de bombarderos de Rusia. Volviendo a los aviones militares, ni siquiera las aeronaves modernas de Rusia pueden escapar a los problemas causados por las sanciones. En ambos, el Su-34 y el Su-35S, alrededor del 80% de los componentes eléctricos críticos necesarios para que esos aviones sean utilizables son fabricados en Occidente. Rusia no ha revelado cuántas piezas occidentales se usan para fabricar el Tu-160, pero suponemos que al menos algunas, ya que sus aviones modernos las requieren. Las sanciones afectan estos fuselajes militares modernos y también al sector comercial, obligando a depender más de bombarderos y fuselajes soviéticos que Rusia considera irreemplazables. Es un dilema sin salida de proporciones épicas y podría terminar destruyendo la fuerza aérea de Rusia. En resumen, Rusia ya no puede construir aviones, ya sean sus cazas modernos o sus bombarderos de la era soviética. Mientras Rusia dependa de fuselajes viejos, aumentan las probabilidades de que queden fuera de servicio sin reemplazo, reduciendo los ataques aéreos contra Ucrania. Si Rusia deja de usar bombarderos, el resultado es igual: victoria para Ucrania y ninguna para Rusia. Hasta que termine la guerra y levanten las sanciones, no hay esperanza para fabricar aviones en Rusia. El arsenal de bombarderos de Rusia se está desplomando. Solo le quedan unas docenas de una flota que antes tenía más de 100. Y para Putin, suma otro fracaso por no anticipar lo que Rusia necesita para ser la potencia militar que dice ser. Ya no vivimos en la Guerra Fría, pero Rusia aún pelea como entonces y sus bombarderos lo pagan. Ucrania usa un enfoque moderno y asimétrico para atacar a Rusia desde el aire. Mientras Rusia busca resolver su problema con bombarderos, drones ucranianos nuevos y más potentes causan estragos en la logística rusa en territorios ocupados. En solo un ataque abrumador, Ucrania destruyó 50 vehículos rusos en un puente clave que conecta con la Crimea ocupada. Conoce más sobre el ataque y su impacto en la estrategia de Ucrania en Crimea en nuestro video. Si te gustó este video, suscríbete a The Military Show para más reportajes sobre lo que ocurre detrás de escena en las Fuerzas Armadas rusas. Gracias por vernos.